En el nombre del Padre, del Hijo, del del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Amén. Espíritu. Del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, te alabamos, bendecimos y glorificamos esta noche y te damos humildes e infinitas gracias por permitirnos reunirnos en nuestra amada comunidad, Hombres Católicos San José. Hoy estamos reunidos en tu nombre, Señor, a tus pies, para escuchar una enseñanza especial que has preparado para cada uno de nosotros. Hemos venido caminando contigo y tú has ido modelando nuestro corazón. Y lo que te has propuesto para este año en nuestra comunidad y en cada uno de nuestros corazones es que nuestro corazón se transforme en tu propio corazón de misericordia eucarística. Y lo estás logrando, Señor, porque cada vez estamos amando de mejor manera, así como tú amas, Señor. De lo mismo también nos hemos apropiado de tu propia mirada, Señor. Y entonces ahora hemos estado viendo ya a nuestra esposa, Señor, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, a los que están y a los que han partido a casa del Padre, con tus ojos, Señor. Y hemos descubierto tantas maravillas, Señor, que éramos ciegos, Señor, a las bondades y a esas cualidades preciosas y maravillosas que les has dado, Señor. Hoy nos has visto, que nos has ayudado a mirarlas como las miras tú. Y tú siempre miras a las personas así como a nosotros también, con ese potencial que tienen, con esa ternura, con esa alma especial que has dado a cada uno de nosotros. Y a nosotros como hombres nos ha tocado descubrir eso en nuestras esposas, ¿verdad? Nos has hecho olvidar todo aquello que tal vez no nos ha parecido, o aquellos juicios que ya hemos emitido, aquellas condenas que hemos guardado en nuestra mente y que tú quieres sacarla de nuestra mente porque ya no tienen por qué estar ahí. Y nos estás enseñando a descubrir a nuestra pareja y a nuestros hijos y a nosotros mismos, Señor, para vernos con ternura, vernos con amor, comprendernos, perdonarnos, aceptarnos y también descubrir nuestras propias debilidades, y que a pesar de esas debilidades nuestras, de nuestra pareja, de nuestros hijos y de todas las personas con las que ahora miramos con tus ojos, Jesús, vemos de que esas debilidades se transforman en fortalezas, Señor, porque tú todo lo transformas para bien y nos ayudas a través de esa mirada a asumir esa madurez humana y cristiana que nos has pedido, que ahora ya la comprendemos en una mejor dimensión, porque cuando miramos como tú miras, ya nosotros dejamos a un lado nuestros prejuicios, dejamos a un lado nuestros malestares, nuestros pensamientos equivocados o severos o condenatorios que hemos tenido, y hemos asumido esa mirada donde se resplandece la belleza del alma que le has dado a cada una de estas personas, incluyéndonos a nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por enviarnos ese libro de la ternura de Dios, porque tú nos has estado hablando poco a poco, y como aquellos alumnos, discípulos, misioneros tuyos que estás preparando para que nosotros vayamos abandonando ese corazón todavía duro y nos vamos a convertir y vamos convirtiendo ese corazón en un corazón tierno y misericordioso como el tuyo, Señor. Gracias, porque ese es el sentido de nuestra vida, de ser discípulos misioneros. Tú nos enseñas que no hay manera de anunciar el reino de Dios más que con tu mirada y con tu corazón de misericordia. Y ahí es donde nosotros comprendemos entonces lo valioso de nuestra comunidad de enseñanza. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos hora y media entre semana para escucharte, Señor, para seguir con esa secuencia y para dejarnos transformar. Así que hoy te pedimos humildemente, derrames el poder del Espíritu Santo y que haga, Señor, ese Espíritu Santo que nos abra el entendimiento espiritual y que podamos asumir en totalidad la enseñanza que de nuestros hermanos, con todo el amor que les has dado y con toda esa sabiduría que has imprimido en ellos y has impreso, ellos nos van a compartir. Gracias, Señor, te damos por todos los hermanos que estamos hoy conectados y sus familias. Gracias por los que se van a conectar más tarde. Gracias también por los que no se van a poder conectar, aunque tienen todo el deseo de hacerlo, Señor. Y gracias por todas aquellas personas que vas a permitir en el nombre tuyo, Jesús, que esta enseñanza que está siendo grabada, la puedan ellos escuchar, hombres y mujeres, y puedan descubrir como nosotros este nuevo capítulo de la ternura de Dios.
en compañía de Virgen María, que hoy que celebramos la Virgen de los Dolores, que esos dolores de María nos representan a nosotros porque nos invitan a unirnos en ese corazón misericordioso a ella y a ti, para que ese corazón verdadero, que a través de ese dolor, el dolor que da el amor verdadero, el dolor que da la misericordia, que es un dolor con dulzura, porque sabemos que es un dolor redentor, el que va a lograr que nosotros y nuestras familias, ¿verdad?, recibamos esa redención de nuestros pecados y lo podamos depositar, como lo hizo Virgen María, a los pies de la cruz de Jesús en la consagración de la Santa Misa, para que el Padre reciba esta ofrenda pura, buena, santa y agradable a Él, ¿verdad? Nos perdone, nos llene de su gracia y después podamos comernos el pan de vida de Jesús para poder salir con su corazón de misericordia. Bendito seas por estas enseñanzas, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche que nos permites reunirnos en tu nombre. Hoy queremos recibir esas enseñanzas de parte de nuestros hermanos Julio Soto y Rafael Andrade. Te pedimos, Padre Celestial, que les envíes el Espíritu Santo para que la efusión del Espíritu Santo ponga las palabras correctas en su boca y nosotros podamos escuchar de ellos esas enseñanzas y esas experiencias que nos van a edificar. Bien sabemos, Señor, que tú no escoges a los capacitados, sino que más bien tú capacitas a los escogidos. Y esto es lo que sucede en esta comunidad, que tú nos estás capacitando mutuamente y nosotros con un corazón humilde queremos recibir esas enseñanzas. Dejamos el tiempo para nuestros hermanos para que tú te manifiestes a través de ellos en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos. Hoy voy a hablar sobre el tema número 6, que dice una serena atención. Siempre continuando hablando de la ternura de Dios. Hoy le daremos a nuestro corazón una oportunidad de asumir una actitud que refleje la misericordia de Dios que hemos recibido. Continuaremos con las enseñanzas sobre el libro La ternura de Dios, para apropiarnos de la misericordia de Dios. Amados hermanos, dispongamos nuestros corazones y permitámosle al Espíritu Santo continúe derramando el amor de Dios, su misericordia entre nosotros, y así nos haga capaces de compartirlo con todos aquellos a los que servimos y serviremos en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, enséñanos. Tema número 6, una serena atención. La introducción trata sobre las obras de misericordia espirituales. La Iglesia tiene la sabiduría de una buena madre que sabe lo que necesitan sus hijos para crecer sanos y fuertes en el cuerpo y en el espíritu. Con las obras de misericordia nos invita a descubrir siempre de nuevo que tanto el cuerpo como el alma de nuestros hermanos, los hombres, siempre de nuevo que tanto el cuerpo como el alma necesitan de cuidarlos y que Dios nos confía a cada uno esa custodia atenta. El objeto de la misericordia es la misma vida humana en su totalidad. Nuestra vida misma en cuanto carne está hambrienta y sedienta, necesitada de vestido, casa y visitas, así como de un entierro digno, cosa que nadie puede darse a sí mismo. Nuestra vida misma en cuanto espíritu necesita ser educada, corregida, animada, consolada.
Necesitamos que otros nos aconsejen, nos perdonen, nos aguanten y recen por nosotros. Vamos a considerar ahora las obras espirituales que atienden al hambre y a la sed, a la desnudez y al desamparo, a la enfermedad y a la cautividad que experimenta en tantas formas diversas el corazón humano, formas de mendicidad espiritual que a todos nos aquejan y que descubrimos también si no nos dormimos a nuestro alrededor. Aún con el peso que llevamos a nuestras espaldas, Dios espera que nuestro corazón se conmueva como el suyo, que no se insensibilice ante las necesidades de los demás, en medio de tanto egoísmo, de tanta indiferencia, cada uno a lo suyo. Recuerdo aquellos borriquitos de madera fuertes, robustos, trotando sobre una mesa. Uno perdió una pata, pero seguía adelante porque se apoyaba en los otros. Más o menos lo que comprendo de esto es de que nosotros aquí debemos de ayudar a nuestro prójimo. Debemos de olvidarnos del egoísmo que muchas veces tenemos. Debemos de sensibilizarnos con el hermano. Eso es lo que nos manda que nos manda Dios, que confía en nosotros para que custodiemos al hermano. Cuando hacemos un bien a un hermano, es Dios el que nos bendice por esas acciones que nosotros tomamos de la espiritualidad. El otro, continuando con la enseñanza, dice la misericordia de todos los días. San José María recordaba en una oración su alegre experiencia de generosidad cristiana, confirmada a lo largo de los años. Conozco miles de estudiantes que han renunciado a construirse su pequeño mundo privado, dándose a los demás mediante un trabajo profesional que procuran hacer con perfección humana en obras de enseñanza, de asistencia sociales, etc., con un espíritu siempre joven y lleno de alegría, donde hay un cristiano que se reconoce como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Encontramos la enfermera del alma, al docente del alma, el político del alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades. Eso es lo que podríamos llamar egoísmo. Hombres todos y todos hijos de Dios, no podemos concebir nuestra vida como la afanosa preparación de un brillante currículum, de una lúcida carrera. Es lógico que nos ilusionemos con los horizontes que se abren ante nosotros en nuestro trabajo, pero esa ilusión, si no quiere ser delirio, vanidad de vanidades, debe estar inspirada por la pasión de iluminar las inteligencias, pacificar las tensiones, confortar los corazones. Todos incidimos de un modo u otro en la cultura y en la opinión pública. No solo los escritores, los profesionales o los profesores de la comunicación, cada uno a su modo puede hacer mucho por enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita y corregir al que se equivoca. A quienes son víctimas, aún sin saberlo, de la superficialidad o de las ideologías, a quienes tienen sed de saber, de beber de las fuentes de la sabiduría humana y divina, a quienes no conocen a Cristo,
ni han visto la belleza de su rostro, ni saben la maravilla de su doctrina. El esfuerzo por pensar la fe de modo que se perciba al resplandor de la verdad, la disposición a complicarse la vida organizando medios de formación en los contextos más diversos, la ilusión por dar forma cristiana a la propia profesión, purificándola de abusos y abriéndole horizontes, el interés de los profesores por hacer crecer a sus alumnos, la iniciativa para orientar con nuestra experiencia a quienes se abren paso en el mundo profesional, la disposición a ayudar o aconsejar a los colegas en sus dificultades, el apoyo a los jóvenes que no se deciden a formar una familia a causa de la precariedad de sus condiciones de trabajo, la nobleza y la valentía de corregir al que se equivoca. Estas y otras actitudes que van mucho más allá de éticas minimalistas. Entiéndase por minimalistas el actuar humano, reducir cualquier cosa a lo esencial, despojarla de sobrantes. Dan forma a la misericordia ordinaria que Dios pide a los cristianos de la calle. Aunque sin duda conviene dar vida a proyectos, ahí donde tengamos posibilidad de dar una mano, el terreno habitual de la misericordia es un día a día del trabajo regido por la pasión sin horarios, sin cálculos. Una misericordia dinámica, no como un sustantivo cosificado. Lo que significa cosificado dice convertir algo en cosa, reducir a la condición de cosa aquello que no lo es. Entonces, no como un sustantivo cosificado y definido, ni como adjetivo que decora un poco la vida, sino como verbo, misericordiar y ser misericordiados. Dice que debemos de aplicar esto, lo interpreto yo como ser uno misericordioso con el hermano, poderlo ayudar, poderlo apoyar, pero todo tiene que venir del corazón. No es nada más por hacer las cosas o porque nos miren hacer las cosas. Porque para no ser uno egoísta y poder pedir la misericordia de Dios, tiene que dar antes que recibir. Dios nos vive misericordiando cada día. Eso nos ayuda muchas veces, nos ayuda siempre a tener en esa paz en nuestro espíritu, a poder proveernos del alimento, del trabajo. Dios con nosotros es muy bondadoso. Siempre usa la ternura, usa ese amor que Él profesa. Amados hermanos, hemos escuchado que la Iglesia, al enviarnos a practicar las obras de misericordia, nos invita a descubrir siempre de nuevo que tanto el cuerpo como el alma de nuestros hermanos, los hombres, necesitan de cuidados y que Dios nos confía a cada uno esa custodia atenta. Escuchamos que el objeto de la misericordia es la misma vida humana en su totalidad. Estoy consciente de que los hombres necesitan de cuidados y que Dios nos los ha confiado. ¿De qué me los ha confiado? Pues entiendo que nos los ha confiado para que lo apoyemos con el alma, como hace la enfermera, el docente, el político. Nosotros, si tenemos alguna profesión, pues la debemos de emplear en bien de los demás, en bien del hermano que necesita ayuda. Nosotros hemos tenido la bendición de que Dios nos provea de ese alimento, de ese trabajo, de algunas cuestiones extras, pues debemos de alguna manera en lo posible tratar de ayudar al hermano, tanto en lo que es pues espiritual.
como material cuando así se pueda. Reflexionamos que aún sabiendo que llevamos un peso de necesidades a nuestras espaldas, Dios espera que nuestro corazón se conmueva con el suyo, que no se insensibilice ante las necesidades de los demás. Y la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Somos sensibles a las necesidades de los demás como Jesús? ¿Sensible como lo soy con mis necesidades? Ahora, ¿qué sucede cuando escuchamos que si nos ilusionamos con los horizontes que se abren ante nosotros en nuestro trabajo, esa ilusión debe estar inspirada por la pasión de iluminar las inteligencias, pacificar las tensiones, confortar los corazones? Así es el sentido que le doy a mi vida. Ilumino, pacifico, conforto como Jesús. Esto también es muy importante en este tema, hermanos. Todos incidimos de un modo u otro en la cultura y en la opinión pública. Esa es nuestra tremenda responsabilidad. Como discípulos misioneros, por eso es necesario reflexionar de nuevo lo siguiente. Cada uno a su modo puede hacer mucho por enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita y corregir al que se equivoca. A quienes son víctimas, aún sin saberlo, de la superficialidad o de las ideologías, a quienes tienen sed de saber, de beber de las fuentes de la sabiduría humana y divina, a quienes no conocen a Cristo, ni han visto la belleza de su rostro, ni saben la maravilla de su doctrina. ¿Estamos dispuestos a dedicar nuestra vida con esa actitud de misericordia? ¿Estoy dispuesto? Antes de finalizar, pues yo hice algunas unas conclusiones que se las voy a comunicar. Dice que no hay que tomar impositivamente las leyes de Dios, porque así eso es como una imposición que no tiene un fin razonable. Hay que hacerlo con amor. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Así como Dios, o sea, en el querigma, anuncia la buena nueva, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Cuando recibimos y damos con amor, no vamos a hacer las cosas por obligación, sino como es con amor. Amor debe estar en mi corazón. Entonces me doy cuenta que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, siempre ese amor que nos llevará a reconocer lo que está mal y cada uno podrá responder con fidelidad al Señor de nuestros actos con el prójimo. El legalismo nos afecta al querer hacer cosas por hacerlas. Como decía el profeta Isaías, este pueblo fariseo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces eso quiere decir que nosotros cuando hagamos una buena acción, que la hagamos con conocimiento de causa, de saber por qué las hacemos, por qué queremos ayudar a nuestro prójimo. Dios, para mí, o sea, la Biblia para mí se resume con que Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo como a sí mismo. ¿Y será realmente que nosotros lo hacemos? Pues bueno, tenemos que tener nosotros, o sea, un cambio en nuestras vidas para podernos volcar hacia nuestro prójimo y ayudarlo en las diferentes etapas de su vida. Si no tienen los recursos necesarios, pues ayudarlo en lo que se pueda, aconsejarlo para que se acerque a Dios.
Hay una parábola que me llamó la atención, que es la parábola del samaritano, que decía que un hermano había sido asaltado y golpeado en el camino y que se acercaron hasta un sacerdote y un levita y ellos pasaban de largo porque en sábado no se podía hacer ninguna actividad que era contra la iglesia. Pero hubo un samaritano que eran considerados como paganos, que no era del pueblo elegido de Dios, sintió compasión de este hombre y se detuvo y lo ayudó, curó sus heridas y lo llevó a un pueblo cercano. Inclusive hasta dejó dinero en la posada y indicó que hacia el regreso se necesitaba algo más que él lo cubriría. O sea que eso nos da a entender pues de que esa persona que no era pagano fue más cristiana que lo que era el sacerdote o el levita, pues. El levita se entiende como que era, como lo que hoy en día es un seminarista. De esto se deriva de que lo más importante es hacer las cosas con amor. Es aquel que rige nuestras vidas. Si queremos llegar a la santidad, tenemos que hacer el bien, que se refleje en nuestras acciones, con amor. El amor siempre vence. El amor nos salva. Es el motor del mundo. Las palabras de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si no amas las cosas que hagas, estarán impregnadas de un vacío que invalida tus acciones. Que Dios nos permita amar con su propio corazón para anunciar a Cristo más que con las palabras, con las acciones. El principal y más eficaz es el testimonio de vida. O sea, el principal medio de evangelización y más eficaz es el testimonio de vida al valor a todas las situaciones. Muchas personas están buscando la caída de un hermano para arremeter con todo, basándose en que se equivoca, aunque sean cosas pequeñas, para acusar. Cuando hay amor, podemos mirar con compasión, con misericordia, como lo hace nuestro Padre. Nos olvidamos lo que hace Dios con nosotros, pero sí exigimos muchas veces si somos egoístas. Y es todo lo que tenemos que hacer, esos cambios en nuestras vidas, hacer unos cambios radicales. Se decía que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Si hay amargura y rencor, pues eso será lo que vamos a externar. Cuando hay amor, brota la dulzura, la comprensión, la misericordia, el amor. Por eso cuando vayas a callar, deberás corregir con amor. Si gritas, deberás corregir con amor. Si perdonas, deberás corregir con amor. Ama y di lo que quieras. Esa es la reflexión que hice pues de esa. Para finalizar, dice, finalmente, hermanos, aunque sin duda conviene dar vida a proyectos, allí donde tengamos posibilidad de dar una mano, el terreno habitual de la misericordia es un día a día del trabajo regido por la pasión de ayudar. ¿Qué más puedo hacer? ¿A quién más puedo implicar? Ayúdanos, Jesús, a disponer nuestro corazón y a poner en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales como tú, para misericordiar y ser misericordiados. Amén. Amén. Hasta ahí llegaría.
Muchas gracias, Rafita. Le damos paso a Julio Soto, que nos va a impartir el segundo tema. Adelante, Julio. Buenas noches, hermanos. Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes una vez más y le doy gracias al Espíritu Santo, le doy gracias a Dios porque ha puesto este tema para mí, primero para mí y de ver, va a ser un placer poder poder compartirlo con ustedes. Antes de que empezara la reunión, platicábamos con Carlos Vides y me decía la de la palabra fe, que era una palabra tan bonita, y sí, definitivamente que sí. Y se me ocurrió también pensar que la fe sin obras, como decía el apóstol Santiago, la fe sin obras sería una fe muerta. Y dentro de tantas obras a las que nosotros estamos llamados como cristianos, como católicos, como comunidad, cada uno de nosotros estamos llamados a hacer obras. Y dentro de esas, pues, estamos llamados a hacer obras de misericordia. Como lo decía Rafa, misericordiar y ser misericordiados, pero entonces sí es tan importante esto para nosotros, la misericordia y ser misericordiosos. ¿Qué es misericordia? Misericordia es pues sentir compasión por los que sufren y ofrecerles nuestra ayuda, pero una ayuda directa, cercana. Vamos a ver, ¿de qué manera? Misericordiar y ser misericordiosos es algo que debemos tener presentes en este año jubilar y nos dice Dios a través de Mateo, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y se abrirá en ellos la misericordia, la recibirán de lo alto. También Shakespeare decía que la misericordia no es obligatoria. Cae como lluvia del cielo sobre la tierra que está bajo ella. Es como una doble bendición, decía. Bendice al que la concede y al que la recibe. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presentes, ¿verdad? Siempre que hacemos algo por alguien. Ya vamos a ir profundizando un poquito en esto. A los misericordiosos, pues el Señor no les promete solo clemencia y comprensión al final de sus días, sino también una medida hermosa de dones. Ya sabemos de los dones del Espíritu Santo que tanto deseamos y que queremos hacer vida dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, el misericordioso percibe más intensamente cómo Dios le perdona y le comprende. Se alegra a su vez perdonando y comprendiendo, aunque duela, y experimenta también la alegría de ver cómo la misericordia de Dios se contagia a través de él a los demás. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo de Dios es más fuerte que los hombres. Perdonar. Alguien decía por ahí de que para perdonar, para pedir perdón hay que tener humildad, pero para perdonar hay que ser misericordioso, ¿verdad? Entonces tengamos presente eso también. Dice, cuando ahogamos el mal con abundancia de bien, cuando evitamos que la dureza de los demás nos endurezca el corazón y no respondemos a la frialdad con más frialdad, cuando nos resistimos a volcar sobre quienes nos rodean nuestras dificultades, cuando nos esforzamos por sobreponernos a nuestra susceptibilidad y a nuestro amor propio, entonces libramos las batallas de Dios. Entonces, hermanos, no hay más remedio que tomarse con empeño esta hermosísima guerra de amor. Si de verdad queremos conseguir la paz interior y la serenidad con Dios y para la iglesia y para las almas, tenemos que ser amorosos, como decía Rafa también. Entonces, el amor se nos tiene que notar, ¿verdad? Y ser misericordiosos. Otra de las obras de misericordia que son espirituales consiste en sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y no se trata solo de poner en evidencia al otro, no se trata de señalarle con el dedo, sino la misericordia arropa la debilidad del otro. Aunque al arroparle se note el olor de sus defectos, obviamente tenemos que acercarnos, porque una misericordia distante no sería misericordia. El olor a oveja, dice, porque todos en la iglesia somos ovejas y pastor. El olor a oveja no suele ser agradable, pero exponerse a él es un sacrificio que es realizado sin tanto escándalo, sin aspavientos, sin que se note. Tiene un aroma agradable, tiene aroma a Dios, el buen olor a Cristo.
dice Mateo en el capítulo 6, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto. Entonces también es tolerante. Debemos de ser tolerantes con los demás y con nosotros mismos. A veces ni nosotros mismos nos tenemos paciencia, ni nosotros mismos nos aguantamos, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando de los demás, ¿verdad? Con el hermano, con el vecino. Debemos de ser tolerantes, debemos de ser pacientes. Descubrimos con frecuencia que lo que nos parecía un defecto a veces en una persona nada más era una etiqueta que habíamos puesto por algún acontecimiento, algo que sucedió, y esa impresión pues le dimos mucha importancia y nos quedó grabada a nosotros. Entonces, pues ese rasgo negativo fue hinchando nuestro amor propio y por eso lo etiquetamos así. Pero la misericordia de Dios nos ayuda a evitar y en su caso a levantar esos dictámenes severos que hemos puesto en el prójimo, que a veces, de los que a veces no estamos muy conscientes, ¿verdad? También aquí rige aquella sentencia tan sabia de Tertuliano, que decía, dejan de odiar quienes dejan de ignorar. Un reto de la misericordia ordinaria pues reconocer mejor a quienes nos rodean y evitar etiquetarles, ¿verdad? Padres, hijos, hermanos, vecinos, colegas. Además, cuando comprendemos a una persona, cuando no desesperamos de ella, la ayudamos a crecer. Y en cambio, la fijación de esas insuficiencias produce una tensión de la que difícilmente va a brotar algo bueno. Entonces, en toda relación con los demás, especialmente con la familia, debemos hacer un buen pastoreo, un pastoreo misericordioso. Cada uno con cuidado describe del otro de una manera muy, muy especial y eso nosotros pues tenemos que irlo identificando, ¿verdad? Hace falta también misericordia para llevar sin resentimiento la dureza con que los demás a veces pueden tratarnos. No es fácil cuando uno recibe desprecios o indiferencias. Pero si solo saludas a tus hermanos, ¿qué haces de más? Eso lo hacen también los paganos, dice Mateo capítulo 5. El aire cristiano no se caracteriza solo por la mutua comprensión, sino también por la disposición a reconciliarse. Cuando fallamos o cuando nos tratan con desdén, la actitud sincera de perdonar las ofensas, esa es la única vía para romper esas espirales de incomprensión que vemos alzarse a nuestro alrededor, que son casi siempre espirales de desconocimiento mutuo. Nos dice Dios, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que salvaremos es la fuerza. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Hermanos, nosotros somos enviados a consolar. Por consiguiente, debemos de estar dispuestos. Escuchen esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros seamos capaces de consolar a los que se encuentran en cualquier tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Les gustó? Está en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, de 3 al 4. Entonces el cristiano sufre como los demás hombres, sufre a veces más por las incomprensiones o por las dificultades que le crea su fidelidad a Dios, pero a la vez los sufrimientos se le hacen más ligeros porque tiene el consuelo de su Padre. Esta debe ser nuestra seguridad, hermanos. Este debe ser el fondo donde nosotros podemos echar el ancla. Pase lo que pase en la superficie de la vida, nosotros debemos estar seguros de eso. Y es ahí donde vamos a encontrar alegría y carácter para afrontar situaciones difíciles. Y obviamente optimismo y victoria. Recordemos, solo con Dios podemos ser victoriosos. El consuelo que Dios nos da nos hace capaces de consolar y nos envía al mundo a consolar, porque nuestra tristeza infinita solo se cura con el amor infinito que Dios nos tiene. Fíjense que para consolar a que está triste es necesario aprender las necesidades de los demás.
Hay personas que están tristes porque experimentan la amargura que proviene de la soledad o de la indiferencia. Otras personas pues que están sometidas a mucha tensión, eso nos pasa a todos, ¿verdad? Y pues necesitan descansar, necesitamos acompañarlos en ese momento, ¿verdad? Enseñarles a descansar, porque probablemente pues nunca aprendieron a hacerlo. Un buen hijo de Dios procura copiar esa tarea discreta del consolador, del verdadero consolador. Entonces nosotros copiemos esa tarea, ¿verdad? Tratando de descansar con ellos también, aliviándolos del calor, consolándolos en el llanto, pues todas esas penas que todos tenemos, que todos conocemos, ¿verdad? Que muchas veces están cerca de nosotros, pero a veces probablemente las ignoramos. Entonces, atender a los demás con ese interés genuino, sin hacer notar que les estamos dedicando tiempo, sin que tengan la impresión de que les concedemos audiencia o de que les gestionamos, eso es importante. Hermanos, estamos hablando de una actitud de corazón que vive todo con serena atención, que debe estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después, que se entrega a cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido. Un hijo de Dios camina por la vida con la convicción profunda de que cada persona es digna de nuestra entrega. La sonrisa, la disposición de ayudar, el interés verdadero por los demás, también aquellos quienes ni siquiera conocemos, eso puede cambiarles el día o tal vez la vida, ¿verdad? Entonces, con todos, y conocidos y desconocidos, nuestra misericordia encontrará un cauce ancho, manso y seguro. Algo muy importante, hermanos, en la oración, interceder, pedir favor de otro. Desde Abraham es lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Por eso la iglesia nos alienta a rogar por Dios, por vivos, a rogar a Dios por vivos y difuntos. Una de nuestras alegrías en el cielo será descubrir el bien que hizo a tantas personas. Una brevísima oración que a lo mejor se nos ocurrió hacerla en medio del tráfico o cuando vamos en el transporte público, a veces como alguna respuesta misericordiosa a un gesto poco amable. Y es ahí donde tiene que brotar la oración también. Entonces, hermanos, acabamos así este breve recorrido por las obras de misericordia, que son en realidad infinitas. Cada una tiene su sello personal, cada una tiene una historia en cada rostro. No son solamente las 7 corporales o las 7 espirituales en general, o más bien estas así enumeradas son como las materias primas, las de la vida misma. Cuando las manos de la misericordia las tocan y las moldean, se convierten cada una en una obra artesanal, una obra que se multiplica como el pan de las canastas, que crece desmesuradamente como la semilla de mostaza. Eso es lo que nosotros intentamos hacer como comunidad, pues que se contagie, que se propague, hacer que crezca. Y esa debe ser una motivación para nuestra comunidad, hermanos, ser misericordiosos con nosotros y arroparnos mutuamente. Amados hermanos, hoy hemos escuchado que cuando ahogamos el mal con la abundancia de bien, cuando evitamos que la dureza de los demás nos endurezca el corazón y no respondemos a la frialdad con más frialdad, cuando nos esforzamos por sobreponernos a nuestra susceptibilidad y a nuestro amor propio, entonces libramos las batallas de Dios. Entonces, hermanos, estaremos en este momento de nuestra vida dispuestos a dar ese testimonio de misericordia activa. ¿Estoy dispuesto yo? Preguntémonos eso. Hoy aprendimos también que otra de las obras de misericordia espirituales consiste en sufrir con paciencia los defectos de los demás, y que no se trata de poner en evidencia al otro, de no señalarle con el dedo. La misericordia arropa la debilidad del otro, aunque al arroparle se note el olor de sus defectos. Entonces estamos conscientes de que una misericordia distante no sería misericordia. Estoy dispuesto yo a tener el olor a oveja, el olor a Cristo. Estoy dispuesto a eso, a acercarme, a ser misericordioso de cerca, directo. También escuchamos que un reto de la misericordia ordinaria pues es reconocer mejor a quienes nos rodean y evitar etiquetarles. ¿A quienes? Pues a nuestros papás, a nuestros hijos, hermanos, vecinos, colegas.
qué difícil. Más la gracia de Dios y su misericordia en nuestro corazón misericordioso, eucarístico, podemos dar ese testimonio, testimonio de que Cristo vive en nosotros. Esto es maravilloso. El consuelo es capaz de consolar. Nos envía al mundo a consolar porque nuestra tristeza infinita solo se cura con el amor infinito. Entonces, le permito yo a Dios que me consuele y aprendo con ese consuelo. Soy enviado a consolar a otros. ¿Será que estoy aprendiendo yo eso? Ahora sabemos que para consolar al que está triste es necesario aprender a leer, a discernir, a escudriñar las necesidades de los demás. Hay personas que están tristes porque están solas, por la indiferencia de otros o porque están sometidos a mucha tensión. Entonces, pues un buen hijo de Dios procura copiar la tarea, esa tarea discreta verdadero consolador. He aprendido yo a discernir en el Espíritu Santo para consolar en el Espíritu Santo, hermano. Preguntémonos eso también. Y finalmente, hermanos, aprendimos que estamos hablando de una actitud de corazón que vive con serena atención, que sabe estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en qué viene después, que se entrega a cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido. Un hijo que camina por la existencia con la convicción profunda de que cada persona es digna de nuestra entrega, eso debemos ser nosotros, ¿verdad? Así que, amado Padre misericordioso, colma nuestra alma esta noche con una nueva efusión de tu Espíritu Santo y transforma nuestros corazones en el Sagrado Corazón misericordioso eucarístico de Jesús y provéenos de su mirada misericordiosa para poder cumplir la misión misericordia a la que hemos sido enviados. Amén. Por último, hermanos, yo quiero invitarlos a hacer una oración por la misericordia de Sor Faustina Kowalska. Entonces, si quieren, me siguen con la oración y dice así: ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincero, incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo mismo me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús y soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu, mi Señor, repose dentro de mí. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amén. Aleluya. Gracias por su atención, hermanos.